Isaías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento, nació alrededor del año 765 después de Cristo en Jerusalén. Fue una voz poderosa en un momento crucial de la historia de Judá. Su ministerio abarcó los reinados de reyes como Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés, y profetizó durante una época de crisis debido a la expansión del imperio asirio. Isaías también es conocido por escribir el libro de la Biblia que lleva su nombre, lleno de profundos mensajes y conocimientos. Antes de sumergirnos en su historia, no olvides darle me gusta a este vídeo para ayudarnos a crear más contenido como este. Tu opinión es fundamental, así que deja tus comentarios y suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos. Vamos allá. Este gran profeta fue elegido por Dios en un momento crítico. Israel se había desviado del camino de la fe y se encontraba en un estado de terrible apostasía. En el capítulo 1 del libro de Isaías, encontramos una visión que tuvo el profeta, en la que Dios le instruyó a exhortar al pueblo de Israel. En esta visión, Dios reveló las abominaciones que el pueblo había cometido. Se rebelaron contra Dios. E Isaías compara la situación con un buey que conoce a su dueño y un asno que confirma el pesebre de su amo, mientras el pueblo de Israel no comprende a su Dios. Isaías denuncia los pecados del pueblo, destacando su falta de compasión y empatía por el prójimo. Dios estaba cansado de los sacrificios vacíos del pueblo y de los rituales que realizaban para el bien, buscando justicia y cuidando a los huérfanos y las viudas. A pesar de la resistencia del pueblo, la vida de Isaías nos deja muchas lecciones profundas sobre la fidelidad a Dios y la importancia de vivir con rectitud. Isaías, el valiente y fiel profeta, no podía ser acusado de pronunciar palabras infames, pues sus profecías siempre se cumplían de manera impresionante. Su misión fue vasta, ya que sus visiones cubrieron eventos que sucedieron mucho antes del nacimiento de Jesús, detallando al Mesías. Esta increíble capacidad de visualizar el futuro es algo que se ha vuelto esencial para los evangelistas. A pesar de su fructífero ministerio y de la formación de discípulos y de una escuela de profetas, Isaías parecía fuertemente opuesto por las esferas de poder. No dudó en criticar duramente las decisiones del rey, advirtiéndole de las inminentes tragedias que afectarían al pueblo de Israel debido a alianzas cuestionables con ciudades vecinas, que no eran aprobadas por Jehová. Isaías llamó al pueblo a buscar primero el rostro de Dios, pero sus palabras muchas veces cayeron en oídos sordos. La situación empeoró cuando el rey Manasés reemplazó al trono, abandonó al Dios de su padre, según el libro de Isaías, comenzó a servir a Satanás y sus ángeles malignos. Manasés regresó con Biliel, el ángel de la anarquía que gobierna este mundo, conocido como el Buchus Manta. Bajo su reinado proliferaron prácticas ocultas como la brujería, la magia, la adivinación e incluso la fornicación y el adulterio. Los justos fueron perseguidos. La vida de Isaías es un ejemplo de fidelidad inquebrantable a Dios, incluso cuando se enfrenta a una oposición y persecución implacable. Su profecía continúa resonando a través de las páginas de la historia como un faro de rectitud y devoción. La trágica historia de Manasés, el rey malvado, y su crueldad hacia el profeta Isaías es una narración que resuena en las antiguas tradiciones judías. Según la leyenda, Manasés intentó ejecutar a Isaías de una manera espantosa, despedazándolo. Para explicar esta brutal sentencia de muerte, un falso profeta acusó astutamente a Isaías. Comparó a Jerusalén con Sodoma y denunció a los príncipes de Judá como el pueblo de Gomorra, lo que condujo a la espantosa ejecución de Isaías. El apóstol Pablo, en su epístola a los Hebreos, recuerda las pruebas que atravesaron los profetas de Dios y las trágicas muertes que sufrieron. En el capítulo 11, versículo 37 de Hebreos, Pablo menciona las experiencias de reprensiones, azotes, encarcelamientos y hasta el mismo aserrado que enfrentaron algunos profetas. Este versículo alude específicamente a la muerte de Isaías, una de las más trágicas de la historia. Según el libro La Ascensión de Isaías, los falsos profetas se burlaron mientras Isaías estaba encarcelado, pero el profeta parecía firme, sin llorar ni clamar por misericordia. En cambio, el Espíritu Santo habló por su boca hasta dividirlo en dos, marcando así su trágico destino. Esta oscura historia es un ejemplo de las dificultades que enfrentaron los profetas de Dios a lo largo de la historia de Israel. Jesús también se refirió a esta tendencia de Jerusalén de perseguir y matar a los profetas enviados por Dios, lamentándose en Mateo 11 y 37 que cuántas veces quiso juntar a los hijos de Jerusalén como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas protectoras. La historia de los profetas está marcada por una persecución incesante y un sufrimiento indescriptible. Muchos de ellos se enfrentaron a castigos brutales como azotes, encarcelamiento y lapidación. En el caso del profeta Isaías, su tragedia alcanzó un nivel aterrador, siendo cortado por la mitad.
Reflexionar sobre estas historias nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia fe y valentía. Podemos imaginar una situación terrible en la que se encontró Isaías y preguntarnos si tendríamos la fuerza para afrontar tal destino sin dejar de permanecer firmes en nuestra fe en Dios. El legado de estos profetas sirve como testimonio de su incansable devoción a la verdad y al mensaje divino, incluso ante la adversidad más extrema. Es un recordatorio de que la fe y el coraje pueden trascender las situaciones más oscuras. Al cerrar esta reflexión, los invito a compartir sus pensamientos sobre este tema. ¿Cómo te sentirías en el lugar del profeta Isaías? ¿Podrá mantener su fe inquebrantable ante una muerte tan terrible? Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando historias fascinantes y significativas.